Bueno, y lo hemos informado, Manuel Monsalve renunció a su cargo como subsecretario del Interior tras darse a conocer una denuncia en su contra por presunto abuso sexual. Tras ello, Luis Cordero lo va a reemplazar en la subsecretaría del Interior, mientras que Jaime Gajardo asume como ministro de Justicia. Además, la ministra del Interior informó que se instruyó un sumario interno tras la renuncia de Monsalve. Vamos a profundizar en esta noticia. Estamos para eso en contacto con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad. Senador, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Qué tal? Encantado, Nicolás. Aquí me estacioné en un caminito rural en la comuna de Payaco para poder conversar con usted. Se agradece entonces. Senador, sus primeras apreciaciones con respecto a la renuncia de Manuel Monsalve y, por supuesto, lo que detona esta renuncia del ex subsecretario del Interior. Bueno, en primer lugar, espero que el debido proceso sea en realidad un debido proceso que permita aplicar justicia, sea para que Manuel Monsalve pueda demostrar su inocencia o sea para que en el caso de ser culpable cumpla con sus deberes en términos de lo que significa la verdadera administración de justicia, que ya lo decíamos ayer al alero de las acusaciones constitucionales, el problema de la administración de justicia en Chile. Bueno, dicho esto, la verdad es que este es un tremendo golpe para el gobierno. Y en un momento donde el control de las organizaciones criminales, el control de la delincuencia, la recuperación del orden público y la seguridad pública es la primera prioridad ciudadana, que justamente la persona que tiene el encargo por parte del Estado hoy día esté enredado en esta condición. Lo que tranquiliza, Nicolás, es que el ex ministro Cordero es una persona de un nivel intelectual muy alto, tiene un historial personal que hasta donde lo conocemos es intachable y espero que así efectivamente sea. Le tengo fe al nuevo subsecretario del Interior y por lo demás en su trabajo como ministro de Justicia ya ha estado relacionado con las policías, con Gendarmería, ¿Senador? cumple sus compromisos, en fin. Entonces le tengo fe. Usted le tiene fe, pero ve más que positivo dentro, por supuesto, de la crisis que se generó por la renuncia de Manuel Monsalve y lo que significa, usted ve como positivo una buena decisión del Ejecutivo, del presidente Gabriel Boric, de relocalizar, digamos, a la Subsecretaría de Interior a Luis Cordero desde el Ministerio de Justicia. Sí, yo creo que Jaime Gajardo está en condiciones. Han hecho una buena dupla entre Luis Cordero y Jaime Gajardo en el Ministerio de Justicia. Como ministro. Exactamente, y ahora asume como ministro. Yo me imagino que mantendrá esa línea de trabajo. Pero desde el cambio a Luis Cordero a la Subsecretaría del Interior. Bueno, si uno lo ve desde el punto de vista de la jerarquía, él disminuye en un par de grados su propia condición de ser desde ministro a subsecretario, pero la subsecretaría del Interior es tan importante hoy día que creo que sobrepasa, digamos, todo juicio que se puede hacer desde su perspectiva de una nueva jerarquía inferior. Yo creo que el ministro Cordero, el subsecretario Cordero ahora, tiene una responsabilidad gigantesca frente al país y eso da por descontado entonces que va a tener un rango jerárquico menor que el que tenía como ministro. Yo creo que lo que necesitamos hoy día es un muy buen subsecretario que permita ponerle puntal y trabajar en conjunto con la ministra del Interior y con todos los equipos. Claro, es obvio, digamos, que el término de jerarquía, de hecho yo lo mencionaba en algún minuto, esto no tengo recuerdo o memoria de que haya sucedido que un ministro pase a una subsecretaría. Evidentemente la subsecretaría del Interior tiene una calificación a nivel de la estrategia del Ejecutivo que es distinta a otras subsecretarías, sin desmerecer, digamos, pero siempre siempre se dice que las subsecretarías clave de los gobiernos son la Subdere por el tema de los recursos, pero la Subsecretaría del Interior y para qué decir en la crisis de seguridad. Ahora, hay y me quedo un segundo en la figura de Luis Cordero, que claro, nadie podrá dudar de sus credenciales, pero en este sentido pasar de justicia, que tiene relación con el tema de seguridad, para qué decir la situación penitenciaria, pero a lo que es la Subsecretaría del Interior, empaparse rápidamente en pleno crisis de seguridad, digamos, que hemos conversado tantas veces, ¿es lo óptimo o más bien es salir al paso de un terremoto que se dio a nivel del Ejecutivo por, insistimos, una denuncia de presunto abuso sexual? Yo creo que si uno hiciese una revisión rápida de todas las cartas que estaban disponibles, porque aquí no hay momento para improvisar, no hay un segundo que perder y por lo tanto nadie podría venir de afuera a hacerse cargo de una subsecretaría que está sobrecalentada.
tenía que ser alguien de adentro y con experiencia, no puede ser alguien que va a novatear a una subsecretaría tan importante. Me parece que fue la mejor decisión que pudo haber tomado el gobierno. El ministro Cordero, bueno, se relaciona con las policías, se relaciona con Gendarmería, se relaciona con el Ministerio Sí, Público, sí tiene esa ya lógica. está a caballo de algo que ahora se cambia, de un caballo que tenía un cierto apuro a otro que va galopando a 1000. Y en ese contexto, Nicolás, yo creo que la mejor persona que pudieron haber encontrado era Cordero. A mí me sorprendió, ¿ah? No se me habría ocurrido, mientras A tanto todos yo creo. algunos decíamos a qué van a poner. Sí. Pero de verdad que creo que es una buena decisión. Y en este momento, sobre todo cuando acabamos de definir el rol del nuevo Ministerio del Interior una vez que aprobemos, mira, y si no hubiese pasado lo de las acusaciones constitucionales esta semana, habríamos despachado ayer, entre el martes y el miércoles, el proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Solamente estamos topados en un debate que es político y que tiene que ver con el afán regionalista de tener una buena presencia del Ministerio de Seguridad Pública en las regiones. El resto ya está resuelto. Entonces, cuando definimos cuál es el nuevo Ministerio del Interior, solamente para asuntos de gobierno interior, y el Ministerio de Seguridad Pública concentrado directamente a lo que hoy día hace la subsecretaría. Entonces calza perfecto, está bien. Yo creo que Luis Cordero, mira, tiene la experiencia y tiene la prudencia suficiente como para poder, primero, hacer un buen equipo junto con el Poder Legislativo. Tiene una buena relación, no tiene una mala relación con el Congreso Nacional. Y, por cierto, tiene el respeto dentro del gobierno y el respeto a la ciudadanía. O sea, yo creo que cayó bien, fue una buena decisión. Ahora, en una posición, y recordando lo que fue también la trayectoria de Manuel Monsalve como subsecretario desde el inicio del gobierno del presidente Boric, y en una crisis de seguridad, ni más ni menos, donde es blanco de críticas. De hecho, constantemente desde la oposición se pedía al presidente evaluar la continuidad del subsecretario en ese minuto Monsalve. Aquí llega justamente Luis Cordero. ¿Cómo cree usted que, más allá de las críticas políticas, digamos, pero enmarcado la situación de seguridad, críticas que usted también, hemos conversado, ha tenido con respecto a la estrategia de seguridad del gobierno, ahora Luis Cordero va a ser una pieza clave justamente en eso? Bueno, él me imagino que tiene que tener súper claro en dónde se ha metido o en dónde lo invitaron, y por lo tanto creo que sabe exactamente que este es un trabajo 24 horas los 7 días de la semana. Aquí el Ministerio del Interior en general no tiene tiempo para descanso. La ministra tiene una pega distinta, a ella también le corresponde coordinar el gabinete, pero el subsecretario del Interior entra directamente a coordinar a las policías, a la Agencia Nacional de Inteligencia, también a relacionarse de una manera óptima en lo que se busca con el Ministerio Público y con quien administra justicia, porque todo esto es una cadena, ¿no? Y vamos a necesitar a alguien que tenga esa experiencia. Así que yo de verdad, mira, me quedo más tranquilo, Nicolás. Yo cuando vi las noticias, aparte de lo triste, de lo penoso, de lo bochornoso que puede hacer este caso, en fin, espero que la justicia lo aclare. La verdad es que mi preocupación inmediata era, oye, nos ha costado tanto avanzar en materias de seguridad, en ponernos de acuerdo con el gobierno de cómo vamos a finalmente terminar los proyectos, que ahora de repente si chuta, nos estamos quedando sin interlocutor y nombran a Cordero. Yo me quedé tranquilo. Creo que vamos a poder avanzar muy bien en lo que estábamos ya trabajando, pero sobre todo los proyectos que vienen. Así que mira, todo el apoyo al ministro Cordero y, por cierto, también al ministro de Justicia, que también conoce el negocio, digamos, ha venido trabajando bastante bien con el ministro Cordero, frecuentemente lo reemplazaba en el debate y por lo tanto está a caballo en todos los temas que estamos debatiendo en materia de seguridad. Senador, ¿qué significa el cargo de la Subsecretaría del Interior inmerso en esta crisis de inseguridad? Estábamos conversando con el senador Iván Flores. Senador, le pido disculpas por la interrupción, pero justo imagen en vivo y las breves declaraciones del nuevo subsecretario del Interior, y yo recordando cuando llegó al Ministerio de Justicia, le hablaba de primero los papelitos, hay que empaparse. Me imagino que eso en la Subsecretaría del Interior con este nuevo cargo va a requerir un tiempo, no muy largo porque esto es de ahora, ¿no? Sí. Ahora ya. Sí, si no lo conociéramos al subsecretario Cordero, diríamos que no se veía muy entusiasmado. Pero la verdad es que yo creo que iba más bien preocupado y pensando en cómo lo tiene que hacer. Así que, bueno, mira, hay que darle unos minutos de tiempo, que se instale, que se empape, porque lo que le ha pasado al gobierno con este balde de agua fría que le cae, ¿no? Con alguien que ya tenía una trayectoria que era intachable y aparece esta acusación,
de verdad que deben estar muy golpeados. Sí. Así es que démosle 5 minutos al ministro y le empezamos a exigir que tenemos que darle celeridad. Y con él hemos hablado, Nicolás, muchas veces de lo que es ponerle la pata al acelerador. Así que sabe de eso. Ya. Con él sacamos el proyecto de reincidencia, que ha sido el proyecto más importante en los últimos 20 años, desde que se creó la reforma procesal penal, y creo que vamos a poder avanzar muy bien con los proyectos que nos quedan. Senador Flores, déjeme llevar otro tema del día. ¿Para qué decir? Lleno de declaraciones, noticias y sorpresas, pero durante la mañana, antes de que pasara todo esto con el ex subsecretario Monsalve, declaraciones del presidente Boric donde se deslizaba una crítica al Congreso, principalmente por lo que fue la acusación constitucional que termina con la destitución de Sergio Muñoz. Decía, siento un precedente muy peligroso. ¿Usted lo lee como una crítica directa al legislativo o más bien apunta a una herramienta de la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Cómo lo ve usted? Yo la verdad es que creo que el presidente no la deslizó, la tiró de frente, porque lo que hace es decirle al Congreso Nacional que primero lo que se ha hecho es destituir a uno de los jueces que tiene más historia y más trayectoria en la defensa de los derechos humanos y de la justicia abierta, de la justicia amplia. Fue el que le puso el pecho a las colusiones, le puso el pecho al financiamiento irregular de la política, en fin, le pasaron la cuenta. Entonces, la verdad, y aquí yo lo voy a decir como senador, yo tengo muchas críticas del Poder Judicial, lo dije ayer en mi intervención. No hay una justicia para los ricos y una justicia para los pobres. El acceso a la justicia es caro y difícil para el que no tiene plata o no tiene influencia. Eso me sigue. Y la opacidad del nombramiento de las autoridades del Poder Judicial. Lo hemos insistido muchas veces. De hecho, el propio ex ministro Cordero Justicia se comprometió con nosotros a que iban a presentar un proyecto para resolver esta opacidad. Y cumplieron. El proyecto ingresó anteayer. Ayer o anteayer. Y entonces, bueno, mira, cuando el presidente dice esto, yo creo que tiene razón, porque de verdad, sí, en la Cámara hubo un desaguisado. La interpretación que se hace del reglamento, esto de juntar dos acusaciones que tienen causales distintas y trabajarlas en paralelo, más bien aparecía un empate político, el tuyo y el mío. Y por ahí nos vamos enyuntados. No. Si cae uno, cae el otro. O sea, pero esto desde el origen de lo que fue la acusación en la Cámara de Diputadas y Diputados, o aquí hubo también a su juicio una crítica necesaria al Senado, digamos, en cómo se tramitó lo que llegaba de la Cámara, esta doble acusación en una. Bueno, hubo varios colegas que señalaron el riesgo que había de continuar un proceso que tiene un vicio de origen. De hecho, el primero que lo dijo fue mi colega Huenchumilla. Pancho lo dijo desde el principio, dijo cuidado con esto, porque no hay que hacer cosa que nosotros estemos dando continuidad a algo que tiene un vicio de origen, independientemente del caso. Y después lo señalaron varios. Y por otro lado, lo que ocurre entonces es que cuando se destituye a un ministro, y lo dijimos varios en nuestras intervenciones, por cuestiones que no tenían que ver directamente con su responsabilidad, porque en el caso del viaje de la hija, el ministro, aunque hubiese querido tomar acciones o hacer las denuncias, no está en su facultad. Y eso es una cuestión que, nos guste o no, la penalización que se le dio, porque fue ridículo lo que se le dio, lo zanjó el tribunal competente. Y en el otro caso, están hablando de una prueba de oídas de terceros. Cuando se invitó a la señora que hace la denuncia, digamos, nunca concurrió. Y por lo tanto seguimos con una declaración notarial. Entonces, yo creo que el Senado bajó un par de peldaños en su prestigio. Ya. ¿Usted cree que aquí hay un efecto? Entonces, ¿se justificaría la crítica del presidente Boric? ¿Y usted ve una, entre comillas, intervención del Ejecutivo al Legislativo con esa crítica? Bueno, sí, de hecho la hay. Pero en justicia, yo creo que el presidente Boric tiene razón. Yo creo que el Senado cometió un error de haber hecho un juicio político a algo que era netamente jurídico. Si algo teníamos que decirle al ministro Muñoz, digámoselo, es lo que corresponde. Yo lo dije, yo dije que no obstante su condición de mandón, su condición de... ¿Te fijas? Pero ahora volviendo al punto, yo entiendo desde el fondo de la acusación al ministro Muñoz, pero volviendo al tema del presidente Boric, siempre con
la delicadeza o falta de delicadeza con lo complejo que es cuando un poder del Estado, ya que estaba hablando de los tres, porque era del legislativo, el ejecutivo y el judicial, digamos, o sea, la triple, donde por lo menos desde la oposición se dice, aquí el presidente Boric lanza una frase que interviene. Usted dice, sí, aquí hay intervención, pero tiene razón en intervenir. ¿Se puede desde un poder a otro intervenir con razón, desde la crítica política? Mire, a ver, nos estamos metiendo en una disquisición que tiene que ver más bien con principios de organización, pero el sentido común te dice que si alguien le embarra, el otro tiene toda la atribución para decirle, la embarró. Ya. Y quien recibe eso podrá reconocerlo en su fuero interno o lo podrá decir públicamente. Yo creo que la embarramos, independientemente de cómo hayamos votado. Yo creo que el Senado se nos cayó un par de peldaños porque claramente aquí hubo una acusación que tenía más de base política que de base jurídica. Y nosotros nos transformamos en un jurado que tiene que ver el mérito jurídico. Entonces, yo creo que el presidente, si bien es cierto, se inmiscuye de alguna manera, tiene razón. Y en ese sentido yo lo apoyo. Han cometido otros errores, por ejemplo, cuando le echan la culpa al legislativo del retraso de la agenda legislativa en materia de seguridad. Y en eso yo he respingado rápido porque al final de cuentas, para poder avanzar en el proceso legislativo se necesitan dos, el legislador y el colegislador. Si el gobierno no nos pone las plata a lo que le estamos diciendo o no nos hace las modificaciones institucionales que le estamos diciendo, la verdad es que es imposible avanzar. Pero en este caso, yo creo que el presidente tiene razón. Perdonémosle su condición de opinar de otro poder porque tiene razón. Senador Iván Flores, como siempre, muchas gracias por su tiempo y conversar con nosotros, senador. Que le vaya muy bien. No, muchas gracias a usted, además, por haberme dado la posibilidad de haberme estacionado en este lugar no, tan gracias bonito. A usted por estacionarse, sí, pues. Ayaco está no, bonito, envidia, mire. Pues. Envidia. Medio nubladito, eso sí. Que esté muy bien. Pero para el sur está muy bien. Gracias, bueno. Nicolás. Buenas Gracias, tardes. senador. Nos vemos. Cuídese.